Bienvenidos al foro La Perspectiva de Género en la Formación de las y los Economistas, una propuesta de rediseño curricular. Nos acompaña en el día de hoy la maestra Lidia Sánchez Segura, a la cual le pido le demos un fuerte aplauso. De igual manera, se encuentran dos representantes de la colectiva Olivia Ledesma, aquí de la Escuela Superior, y la licenciada Diana Rendón Jurado, coordinadora de la Red de Género de la Escuela Superior de Economía. Bien, les voy a explicar la dinámica de la participación del día de hoy. Van a tener cada una de las ponentes de 10 a máximo 15 minutos, cada una de ellas. Voy a empezar leyendo la semblanza de nuestra primera ponente y una vez que se termine o que termine su participación, le damos la palabra a la siguiente ponente y así hasta terminar con la última. Y una vez que termine, damos una ronda de 3 preguntas, si es que las hay, y les entregamos su diploma. Entonces esa es la dinámica que vamos a tener el día de hoy. Así que pues vamos a iniciar primero con la maestra Lidia Sánchez Segura. La maestra Lidia es maestra en metodología de las ciencias, egresada del CIECAS. Tiene la maestría en terapia gestal, egresada del Instituto de Terapia Gestal Región Occidente, Guadalajara. Tiene un diplomado en terapia breve estratégica, en masculinidades, en atención a víctimas de violencia de género y de violencia radical. Tiene también un diplomado en investigación con perspectiva de género. Además es académica investigadora en la Escuela Superior de Economía, adscrita al Departamento de Economía Política. Ha participado en estos temas en congresos tanto nacionales como internacionales y además, obviamente en otras instituciones educativas, incluidos el Instituto Politécnico Nacional. Ha sido consejera y activista por una escuela libre de violencia en la Escuela Superior de Economía y ha impartido conferencias sobre el papel económico de las mujeres, sobre violencia de género, liderazgo y otros temas de índole psicológico. Démosle la bienvenida a la maestra Lidia Sánchez Segura. Muchas gracias. Siempre es, la primera es la más difícil, abrir un foro como este, pues siempre genera un poquito de tensión y de nervios. Bueno, ¿qué es lo que les quiero presentar? Les quiero presentar un escrito que hice a raíz de responder una pregunta del por qué incluir la perspectiva de género en la economía como ciencia económica. Así que mi escrito no tiene un título en particular, sino más bien va a funcionar como una especie de respuesta a esta pregunta. Y voy a leerlo pues para evitar divagar. ¿Por qué incluir una unidad de aprendizaje o a una especialidad que incorpore la perspectiva de género en la enseñanza de la economía como ciencia social a partir del nuevo rediseño curricular 2023? Bueno, primero que nada quiero hacer un reconocimiento a quién o quienes se dieron a la tarea de organizar este foro, pues para dar argumentos del por qué se debe de incluir la perspectiva de género. Como ustedes saben, ha habido otros foros y sin embargo parecía que este tema se estaba quedando descubierto. Afortunadamente hay personas que están interesadas en ello, una de ellas la maestra Ruth Moreno, que también les pido que hagamos un reconocimiento para su labor, porque ella es la que nos invitó a participar en este tema, en este foro, y bueno, primero que nada, esa es lo que quiero hacer, este reconocimiento. Después también comentar que pues ya vamos bastante atrasados en la tarea de la discusión sobre por qué incluir la perspectiva de género en una escuela o en una institución como la de nosotros y en la licenciatura de Economía.
En realidad, muchas escuelas a nivel nacional ya están incorporando la perspectiva de género. De hecho, tendríamos que decir que son varias universidades las que ya están teniendo formación al respecto, no solamente como una unidad de aprendizaje, sino en especialidades, diplomados, y cuenta de ello sería hablar de la UNAM, de la UAM, de la Universidad Pedagógica de México, de la Benemérita de Puebla, de la Iberoamericana, inclusive OTEC de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Rosario Castellanos, que es de muy reciente creación en la Ciudad de México, y esto solo por mencionar algunos. Entonces, creo que primero que nada reconocer que esa tarea ya nos está rebasando y que nosotros estamos perdiendo una gran oportunidad para también entrar en la misma dinámica y hacer propuestas interesantes para los estudiantes. Por otro lado, a mí me gustaría separar como la perspectiva de género en dos ámbitos. Uno que tiene que ver con el psicológico, y creo que en ese sentido la perspectiva de género ya ha sido integrada en el Instituto Politécnico Nacional como mecanismos de contención y prevención de la violencia de género en sus múltiples manifestaciones, y por otro lado también apoyado en la jurisprudencia. Y bueno, como resultado de esto se ha desprendido el violentómetro, que eso ha sido como icónico del IPN, y también protocolos de intervención, que en el caso del IPN nuestro protocolo se autorizó en diciembre del 2019, si no mal recuerdo, ¿no? Y bueno, por ese lado creo que hemos estado teniendo avances para evitar y contener el hostigamiento, la violencia, todo tipo de violencias con carácter, con aspectos de género. Y bueno, pese a eso, pues no han cedido en su totalidad hostigamientos, acoso, la presencia de las violencias de género. Incluso se ha hecho un mal uso de este tipo de argumentos y de instrumentos, manipulándolos para hacer de uso pues un poco maniqueo y sacar provecho personal. Creo que también eso es importante que nosotros aquí lo nombremos. Sin embargo, para el caso de la economía, creo yo que debemos de integrar la perspectiva de género desde el feminismo y desde 4 ejes, que es economía, género, feminismo y trabajo. No se podría concebir la perspectiva de género alejada del feminismo. Me parece que son dos cuestiones que están íntimamente ligadas y que tendremos que hacer de ellos, apropiarnos de ellos a partir de una visión teórica. Hay una frase que surge en los años 70 que dice: lo personal es político, y esta frase invita a no perder de vista que lo político no solo a través de un partido al que podamos identificarnos con lineamientos y postulados, sino haciendo referencia a toda asociación entre personas de esas relaciones que se establecen a través de quién, cómo y para quién se ejerce el poder. Así entonces, renovar el plan de estudios de una licenciatura, como es el caso, no se limita a revisar solo lo que los estudiantes requieren como herramientas para el ámbito laboral, lo cual me parece que no debe de ser un punto de partida, sino revisar qué se necesita para una reconstrucción en lo científico y en lo social, ya que el estudiante no solo está destinado a trabajar y hacer ciencia, sino a participar como integrante de la sociedad, y esa es una tarea que nos atañe a todos, a todas y a todes. Reconocer que somos parte de una institución, de una sociedad, y que somos parte del mundo. Por tanto, también tenemos responsabilidades, no solamente como personas, sino también como profesionistas. Hay que considerar que estamos transitando, y aquí abro comillas, digo un nuevo siglo con nuevos retos, porque ni es un nuevo siglo, ya está bastante avanzado el siglo que estamos transcurriendo, y evidentemente que los retos también son, si bien es cierto, nuevos, se siguen avanzando o se están avanzando en ellos, y bueno, pues cada que hay un avance se convierten en nuevos retos. Por eso también lo pongo con comillas. Donde los estudiantes y posteriormente egresados se enfrentan a temas como la segregación laboral por sexos, con todas sus implicaciones, como las diferencias salariales, la falta de oportunidades para ocupar cargos directivos, y estos temas ya de por sí implican la revisión a través del sesgo de género. Y aquí hago una pregunta: ¿por qué?
Pues simplemente porque así como hay lo que llamamos techo de cristal, piso pegajoso, también tenemos el racismo, el clasismo, la sexofobia, la porofobia, la meritocracia, que incluye a hombres y mujeres. Sin embargo, una vez que se hacen los análisis ya de forma particular, podemos dar cuenta que a quien más afecta deviene o nos da respuesta en una frase que dice: la pobreza tiene cara de mujer. Da cuenta que nos afecta no de manera igualitaria ni equitativa a todos por igual. Desde la economía debemos de relacionar la vida privada y pública de las personas, y esto es a través del trabajo. Para poner un ejemplo básico, en el caso de nuestros estudiantes, sucede que una vez que terminan su formación académica, deben de tomar decisiones que no son únicamente de tipo económico o laboral, sino implica también decisiones de tipo personal e implica involucrar la pertenencia de género. Por lo tanto, sí o sí se involucra el ámbito privado y público. Y surgen preguntas como: ¿quién se hará cargo o se le designará la responsabilidad del hogar y sus actividades? Decisión que implica trabajo doméstico no pagado y la distribución de cargas y tiempos. De acuerdo a las cifras de la ENUD, las mujeres desde el 2019, que fue la primera encuesta que publicó INEGI, hasta la última del 2020, que fue la encuesta nacional de hogares, pues han sido las mujeres quienes han ocupado en su mayoría hacerse cargo de esta responsabilidad. Para hacer esta ejemplificación, pues básicamente lo utilizo para mostrar que necesitamos incorporar la perspectiva de género en la enseñanza de la economía, y que va más allá de hacer solo una separación simplista de cifras entre hombres y mujeres, que se requiere recurrir a las confrontaciones teóricas, tomando como referencia el argumento de la economista Jennifer Cooper, que en su artículo Economía de Género, publicado en el 2020, menciona, y abro comillas: la economía de género es un enfoque crítico que cruza las múltiples escuelas de la economía, la neoclásica, la marxista, la institucional, e incluye el uso de las más sofisticadas técnicas, estadísticas y los modelos económicos, las matemáticas y los modelos econométricos. Se cierran comillas. Como vemos, pues no es solo hablar de las mujeres airadamente como si fuera una condición de simple chismorreo. Por lo tanto, hablar del trabajo de cuidados y de reproducción de la vida sigue siendo un tema importante, no solo como un objeto de estudio, sino porque es una necesidad, como lo sostiene la doctora Amaya Orozco, que desde su crítica al modelo económico que vivimos, que es el sistema capitalista, ha estudiado los dispositivos que se activan para el cuidado. No es solo hablar de quién cuida y cómo se cuida, sino que tenemos que integrar, por ejemplo, al amor romántico en el capitalismo, que activa toda una red de creencias que nos hace mirar que ahí donde hay trabajo es una simple manifestación de amor, así como el entramado a partir de temas como la migración y el desplazamiento por cuestiones de violencia militar y violencia del narcotráfico. Y aun cuando hay quienes argumenten que la violencia la padecemos todos por igual, es menester hacer un análisis más acucioso, por ejemplo, a través de la pedagogía de la crueldad, que es una aportación de la filósofa Rita Segato, que la plantea de la siguiente manera: el ataque sexual y la explotación sexual de las mujeres son actos de rapiña y consumación del cuerpo que constituyen el lenguaje más preciso de la cosificación de la vida. El cuerpo de las mujeres es como nada, el lugar donde esa cosificación, esa apropiación, esa depradación sobre la vida, sobre el cuerpo vivo, se realiza de una forma como un síntoma de esa realidad. Se cierran comillas. Aquí ya estamos hablando de cuestiones económicas. A partir de esto tenemos que hablar de las cadenas de valor y cadenas económicas. Hablar de la descolonización de la tierra y de las mujeres a partir de reconocer que ni el territorio ni los cuerpos son áreas de conquista, o las nuevas formas de organización para la producción. Por tanto, ya no es una ocurrencia de moda, sino una necesidad, la incorporación de asignaturas que promuevan la categoría con perspectiva de género, desde un enfoque científico dentro de la ciencia económica. Es el momento de dar un paso más en las acciones positivas dentro de la Escuela Superior de Economía, y como parte de la actualización del plan de estudios de la licenciatura, se incorpore la perspectiva de género desde un enfoque epistemológico
hasta temas de creación e implementación de políticas de inclusión, generar nuevas investigaciones, estudios y avances teóricos, pero sobre todo debemos de dotar de nuevos conocimientos a los egresados de esta licenciatura. Hay otros temas que debemos incorporar. Fíjense que la economía no solamente se centraría en estos aspectos que he comentado, habría que pensar también en los temas sobre finanzas y las mujeres, cómo implementar una política de inclusión y hacerlas generadoras de dinero, como es el caso de Argentina, ahorradoras y agentes de financiamiento, lo que implica dos ámbitos, el gubernamental y las instituciones bancarias privadas. Bueno, aquí yo doy unos argumentos que tienen que ver más con el ámbito internacional, cuáles son los lineamientos que debemos de seguir desde el programa de desarrollo institucional, que no quiero aburrirlos, y de donde estoy tomando básicamente dos ejes, un eje estratégico que es como el que predomina o de los más importantes, y este dice mayor cobertura y desarrollo estudiantil en calidad y equidad, y un segundo eje que se llama eje transversal, que es perspectiva de género, inclusión y erradicación de la violencia de género, además de que se acompañan de aspectos del Plan de Desarrollo Nacional, de la nueva Ley de Educación Superior, que también hace alusión a que los planes y programas deben de estar incorporados o deben de tener incorporación desde una perspectiva de género, pero también llegamos a la Agenda Beijing +5, que igual nos hace saber que los países que la integran o que integraron esos acuerdos, que están asumiendo lo que llaman la Agenda 2030, pues igual se están proponiendo entre sus planes de estudio incorporar la perspectiva de género. No doy lectura a todo esto porque, bueno, pues como muchos de los artículos que se van sacando y algunos objetivos, pero que sí sería importante e interesante poderlos nombrar. Por ejemplo, el último, que es de la Agenda 2030, en el objetivo 4, que nos dice que hay que garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, ¿no? Ya con eso, México está sí o sí obligado a cumplir estos acuerdos, y parte de las instituciones académicas, como es el Instituto Politécnico Nacional, tiene por obligación que cumplir esos acuerdos. Por otro lado, pues también nosotros como institución me gustaría no dejar de lado y decir que pues tenemos una base de una frase que es la frase fundacional del Instituto Politécnico Nacional, que es la técnica al servicio de la patria. Por lo tanto, la patria para mí es femenino, y como femenino nos ha maternado. Por tanto, creo que es el momento de hacer algo por ella y hacerlo con ella. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como egresados de la Escuela Superior de Economía, y qué más que hacerlo a partir de una perspectiva de género. Me voy al cierre y manifiesto lo siguiente. A manera de cierre se menciona de manera general que nuestras unidades de aprendizaje requieren incluir, además de los 4 ejes que ya fueron mencionados anteriormente, como la economía, género, feminismo y trabajo, necesitamos conocimientos sobre las categorías de la perspectiva de género desde sus bases teóricas, políticas, filosóficas, psicológicas y económicas, cómo se vincula con la economía feminista a través de sus diferentes escuelas, de sus enfoques críticos en sus diversas expresiones y posturas teóricas, sus metodologías aplicadas por cada una de estas escuelas para dar cuenta sobre los problemas que se observan en la economía y sus diversos ámbitos, en dónde y cómo participan hombres y mujeres, y de identificar la articulación de la perspectiva de género, cómo interactúa con el feminismo radical, el feminismo liberal y la ciencia económica. No hablar de feminismo no es hablar de una sola categoría, hay muchos feminismos, e identificar las igualdades e inequidades aplicadas en la revisión del mercado laboral, los agentes económicos, diferenciados por su sexo y su relación con la familia. Conocer las implicaciones que tienen con el trabajo productivo e improductivo, trabajo doméstico y de cuidados, trabajo de reproducción y cuidado de la vida, con la brecha salarial, y cómo se conectan con el techo de cristal, el piso de cemento, el suelo pegajoso. Identificar las diferencias entre la economía androcéntrica y una economía feminista.
Y leo el último párrafo: revisar las aportaciones más recientes desde la mirada de las economistas mujeres, cómo se incorporan los feminismos negros, los feminismos indígenas, los feminismos que no se identifican con este sistema capitalista, que lo confrontan, y cómo están surgiendo nuevas formas de interactuar, de interrelacionarse entre géneros, sin dejar de cuidar la vida, sin dejar de participar para la vida, y creando nuevas formas de colectivizar. También, por último, comentar, yo tengo una propuesta para una unidad de aprendizaje. Ahí me di cuenta que es muy complicado hacer algo tan resumido, que en realidad tendríamos que hacer un conjunto de unidades de aprendizaje. Por eso al inicio hablé que va desde una unidad hasta una especialidad, y que creo que tenemos material suficiente para llevarlo a cabo, y también tenemos personas, estudiantes, mujeres y hombres que están interesados por estos nuevos temas. Y con esto cierro mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestra. Bien, ahora le vamos a dar el paso, la voz, a la colectiva Olivia Ledesma. La colectiva Olivia Ledesma nace como una organización estudiantil de mujeres desde el 2020, luchando por un espacio seguro para estudiar y formándose académicamente libres y seguras, fuera de acoso y hostigamiento, en un ambiente de equidad e igualdad para todas las estudiantes que integran la Escuela Superior de Economía. Actualmente se sigue luchando y alzando la voz para tener una educación digna, con formación a economistas con autonomía, perspectiva de género y formación política. Seguimos en la lucha sin quitar el dedo del renglón de todas las injusticias e impunidad que hemos vivido en nuestra alma mater, el IPN, haciéndonos conscientes de que seguiremos avanzando por una justicia social desde nuestro enfoque como economistas y activistas feministas, con la finalidad de crear nuevos espacios académicos para un bienestar social donde las mujeres economistas seamos reconocidas, libres y soberanas. Entonces cedo la palabra a las dos compañeras que están por parte de la colectiva Olivia Ledesma. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Agradecemos este espacio para poder resaltar algunas necesidades que abarcan aquí en nuestra escuela, especialmente economía. Y quiero mostrarles también a mi compañera. Mi nombre es Isabel Cerecero, mi compañera Alondra Saldívar, y mis compañeras que también nos están acompañando por parte de la colectiva feminista, que sigue siendo Tania, Alex, Avi y Anali. Bueno, agradecemos este espacio y empezamos sobre un trabajo que hicimos. Hicimos una encuesta, un formulario, para ver las necesidades que abarcaba. Fue muy difícil, queremos recalcar, porque hay mucha empatía de parte de la comunidad politécnica. Aparte, tiene que ver mucho los tiempos, los turnos. Tratamos de mandarlo a todas las redes sociales, pero bueno, resaltaron algunas cuestiones. La vamos a explicar de este lado. Aquí hicimos la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta fue: ¿sabes qué es la perspectiva de género?
En este caso, la mayoría contestó que sí, con un 75.7%, que bueno, es favorable en ese aspecto. Sin embargo, en la segunda pregunta, habla justamente sobre si en esta cuestión de perspectiva de género en las clases han escuchado autoras economistas, o realmente si les llegan a enseñar pues algún marco histórico o alguna investigadora. Generalmente pues nos enseñan a Rosa Luxemburgo, y creo que hasta ahí, ¿no? O sea, no es como algo más allá, ¿no? Pero en este caso la respuesta fue, pues no, obviamente fue negativa, con un 79.1% y con una negativa del 20.9%. Aquí obviamente pues, o sea, sabemos a lo mejor de un poco de perspectiva de género, pero realmente como economistas, como nuestra formación superior, realmente pues abarca más todavía, ¿no? Yo creo que también tiene que ver mucho este rediseño curricular por el tema de que ya está un poco atrasado, ¿no? O bastante atrasado, porque justamente en la actualidad hay muchas mujeres economistas que abarcan desde manera de investigación, de teoría y de leyes incluso, para poder fomentar esto, ¿no? La siguiente pregunta es: ¿ha sentido violencia de género, acoso, discriminación dentro de la institución? Aquí, por ejemplo, pues también hubo un negativo de no, con el 55.7%, pero aún así, pues casi se va a la mitad con un sí, con el 44.3%. Hicimos esta pregunta justamente porque al no tener perspectiva de género, o al no tener también pues algunas cuestiones, el cuestionamiento de violencia, discriminación, como comentaba la profesora, la homofobia, la bifobia, pues también a veces normalizamos ciertas acciones que también tienen que ver mucho con el tema de poder desagregar a las estudiantes o incluso a las teóricas, ¿no? Mujeres en este caso. Y bueno, ¿de qué manera? Resaltando estas preguntas, pues tenemos distintas respuestas: hostigamiento y acoso por parte de profesores y o compañeros, comentarios machistas, pactos patriarcales y aprobación masculina por parte de profesores y profesoras, y ninguno, que fue pues prácticamente mínimo. Pero en el tema de hostigamiento y acoso, quiero recalcar eso porque, pues, bueno, nosotros pusimos general esta respuesta porque justamente todas se inclinaban a los profesores, las miradas, los mismos compañeros, la incomodidad, ¿no? El tema de que a las compañeras, por tener una falda, por ser bonitas, etcétera, las ponen hasta enfrente y sienten esa incomodidad, ¿no? Entonces nadie dice nada, y ahí también tiene que ver mucho el tema de la perspectiva de género, ¿no? O sea, esa normalización, o también puede ser la manera impositiva, ¿no? De que es un profesor y si hablo, pues me va a reprobar, que también pues pasa mucho. En el tema de comentarios machistas, también tiene mucho que ver, porque justamente llega a haber en las clases pues comentarios, ¿no? Así de que llega a haber una participación muy buena de alguna compañera, pero por el simple hecho de ser mujer, únicamente le relega la participación a un compañero, que a lo mejor también es buena su participación, pero a lo mejor no tan completa como la compañera, pero el simple hecho de que sea hombre también tiene mucho que ver ahí, ¿no? El comentario también de decir que, bueno, pasó en una situación de un profesor que dijo que la economía había bajado, o literal, la economía había tenido crisis porque las mujeres empezamos a trabajar, ¿no? Va más allá de eso. Y es algo impresionante porque siendo el superior, o siendo ya el Instituto Politécnico Nacional, ¿cómo puede ser posible que profesoras y profesores sigan
teniendo estos discursos, ¿no? Incluso pueden ser de odio. Entonces también tiene que ver mucho ese tema, ¿no? Los pactos patriarcales y aprobación masculina justamente también comentaron en las respuestas pues ese mismo tema, ¿no? De que las compañeras pues se sentían desplazadas, compañeros pues que también sabían que como el profe se lleva bien con él, pues lo pasan, ¿no? Pero, o a las mismas compañeras por el simple hecho de ser mujeres ya sacan 10. Y eso también cae en esa aprobación o en esos pactos patriarcales, que también pues son vicios que se van haciendo dentro de la institución y que normalizamos por el tema de querer pasar, ¿no? Por ejemplo, pero pues también tiene que ver mucho nuestra ética como compañeras y compañeros. Y bueno, el mínimo, les comento, o sea, literal, algunos decían afortunadamente, ¿no? O no me ha pasado, o creo que no me ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, al menos hubo una mínima, pero se toma en cuenta también. En la siguiente pregunta pusimos, ¿consideras que el mapa curricular de la carrera tenga inclusión en tema de perspectiva de género? Aquí también notamos el 67% en un no, obviamente, por el tema de esta cuestión de que pues no hay como tal alguna inclusión en las mismas clases, las participaciones, las teorías no llegan a ser mencionadas. Y bueno, el 33% pues es un sí. Y nuestra última pregunta fue, ¿propondrías alguna materia con perspectiva de género? Y aquí prácticamente fue un no. Nos impresionó mucho, pero fue un no. ¿Consideras que el mapa curricular de la carrera tenga inclusión en tema de perspectiva de género? Y bueno, aquí pues prácticamente el 67% fue un no y el sí es un 33%. Y pues las propuestas que prácticamente dieron a partir de esa pregunta fueron estos temas sobre ecofeminismo, feminismo contemporáneo, historia e ideología de género, equidad de género, economía feminista o equidad de género y desarrollo social, violencia económica. La mayoría de preguntas se basaban también en estos temas, que también pues mi compañera va a explicar pues un poquito más allá sobre la comparación de otras escuelas que ya están teniendo esta iniciativa, ¿no? O a lo mejor esta formación que actualmente se necesita y se requiere justamente para, como economistas, tener pues políticas, para tener presupuestos salariales, para tener esa igualdad de género dentro de nuestros espacios de trabajo, de estudio y en nuestros hogares, ¿vale? Entonces le paso el micrófono a mi compañera. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Alondra Saldívar, también parte de la colectiva, y bueno, mi participación es que justo como parte de la comunidad estudiantil creemos, nos parece importante nuestra formación como economistas, la perspectiva de género. En el caso en que se decide incluir una o más asignaturas, módulos o actividades académicas en materia de género, solicitamos que aquellas que tocan temáticas generales se impartan en los primeros semestres y sean obligatorias, con el fin de que desde el inicio de nuestra formación contemos con elementos para identificar las desigualdades, brechas y sesgos de género tanto en la sociedad como en nuestra disciplina, así como con herramientas para realizar investigación y trabajos, y a su vez se pueda cuestionar y transformar conductas y prácticas discriminatorias y violentas. Aquellas asignaturas, módulos o actividades académicas que aborden temas más específicos pueden impartirse posteriormente y ser obligadas como optativas y como especialidad. También recomendamos ampliamente que el alumnado tome un curso propedéutico obligatorio, tomando en cuenta que si no es así, solo lo tomarán las personas que estén, que tengan cierta sensibilización en estos temas. Cursos en conceptos básicos para la igualdad de género y prevención de la violencia por razones de género. Nuestras propuestas de algunas materias que
podrían darse o impartirse como, bueno, basándonos también en materias de otras universidades, son la educación para la... Bueno, una de las materias es educación para la igualdad. Podrían ser, bueno, las de nuevo, educación para la igualdad. Bueno, allá. Educación para la igualdad, diversidades y disidencias, que no, que estas también abarcan en el tema del género, como dice la profesora, nos estaba explicando que también es importante ver esta parte porque pues va más allá. Los feminismos, también una materia que se llama feminismos es importante, es la manera de reconocer a nuestras economistas y aprender de ellas todo lo que no nos han dejado aprender. También una materia que que se llame derechos humanos, que igual como economistas muchas veces pues tenemos que, pues todos somos humanos, ¿no? Entonces nosotros también cargamos una responsabilidad muy grande. Y economía feminista, que es la más en general y la más importante, me parece, para nuestra formación. Formar parte del Instituto Politécnico y saber que las asignaturas con perspectiva de género que se imparten, de género se imparten ya en 13 facultades y escuelas de la UNAM, como arquitectura, odontología, filosofía, química, arte y diseño, y en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, León y Mérida, en CCHs y preparatorias nacionales. Es decir, el 60% de los 220 planes de estudio de la licenciatura de la UNAM cuenta al menos con una asignatura relacionada con la temática de género, así como en la UAM, que de igual manera tienen implementada la perspectiva de género con unidades de aprendizaje en sus planes de estudio. Universidad, donde también son obligatorios los cursos de género para las y los docentes. Es de preocuparse y pensar si de verdad queremos quedarnos sin ser vanguardia en universidades públicas del país. Recordemos que esto también es para generar espacios seguros para nuestras y nuestros profesionistas egresados del IPN. Como Keynes decía, el economista debe poseer una rara combinación de dotes. Debe ser de algún modo matemático, historiador, estadista y filósofo. Debe dominar el lenguaje científico y expresarse y hacerse entender en vulgar. Ha de ser simultáneamente desinteresado y utilitario, tan fuera de la realidad como un artista y a veces tan apegado a la tierra como un político. Y nosotras decimos, y por qué no también sociólogos, sensibles y humanos, motivando el pensamiento crítico y consciente. Nos falta recorrer un camino muy largo y de mucho trabajo, gracias a la necesidad de una economía distinta y con perspectiva de género, que es cada vez más evidente la necesidad de esta. Que la Escuela Superior de Economía sea motivo de orgullo y vanguardia en el Instituto Politécnico Nacional y seamos también el ejemplo para nuestras escuelas hermanas. Es nuestra oportunidad para que la ciencia económica deje de ser androcentrista. Entonces, si tenemos la oportunidad de innovar en el Instituto Politécnico Nacional con esta implementación de la perspectiva de género en el Politécnico, pues qué mejor, ¿no? Porque, pues, piénsenlo, estaríamos seríamos ejemplo justo de actualización, vanguardia, innovación, seríamos el ejemplo de todas estas unidades del Politécnico. Hasta aquí termina mi participación. Muchas gracias.
Muchas gracias a la colectiva feminista. Y ahora vamos a voy a leer la semblanza de nuestra última ponente, la licenciada Diana Laura Rendón Jurado. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, egresada del área de Sociología Política con especialidad en Género y Feminismo. Su formación académica se ha enfocado en temas de sociología política, perspectiva de género, feminismo, metodologías cualitativas y cuantitativas y procesos sociales vinculados a la temática del poder y el Estado. Su trabajo aborda las diversas problemáticas sociales desde una mirada sociológica integral, interdisciplinaria y con perspectiva de género. Se ha desempeñado como docente en cursos abiertos de la UAM y profesora de 2 generaciones del diplomado especializado en perspectiva de género para redes de género de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. En dicha unidad se desempeñó como analista con perspectiva de género y colaboró en el diseño del modelo de transversalidad curricular de la perspectiva de género. Actualmente es coordinadora de la Red de Género de la Escuela Superior de Economía y codirige el Seminario Interinstitucional Género y Reconfiguración Social de la mano de la UAM, CONACYT y el Centro de Colaboración Cívica. Adelante, maestra Diana. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas, a todos y a todos quienes están aquí. Más o menos conté como de manera muy rápida 68 personas aquí. No iba a comenzar con esto, pero creo que necesitamos como un respiro después de todas estas participaciones tan interesantes, ¿no? 78 personas conté. Quiero que levanten la mano todas las que aquí conozcan, hayan leído o hayan tenido en su formación profesional a este autor muy conocido que se llama Rousseau. ¿Quiénes lo conocen? ¿Quiénes lo han leído? ¿Quiénes saben de él? No les voy a preguntar nada sobre él, solo quiero que me digan quiénes lo han revisado. Ok, a ver, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 personas. Ok, pues sí es un buen número, ¿no? De 68, 22 creo que sí es algo. Rousseau, bueno, antes, aquí estamos reunidas para hablar de algo muy interesante que es el currículum. Ustedes saben que el currículum refiere al sistema educativo, ¿no? A todo este conjunto de programas que nos enseñan en la escuela, desde el kinder hasta nuestra formación más alta, ¿no? Doctorado, maestría o licenciatura. Todo eso es el currículum. ¿Por qué hablar de Rousseau entonces cuando estamos... ¿Así se escucha? Sí. ¿Por qué hablar de Rousseau cuando estamos hablando de este tema que es el currículum, ¿no? Rousseau en 1762 escribió un libro que todavía hoy sigue vigente, que se llama El Emilio o de la Educación. No sé si lo han escuchado. Ese libro, todavía hoy, recientemente me junté con un amigo que es pedagogo, entonces me contó que todavía en el plan de estudios de esa carrera en pedagogía se enseña como la Biblia este libro que es El Emilio de Rousseau. Y no solo en la pedagogía, ¿no? O sea, la forma en la que nos enseñan a nosotras en la escuela también se basa en esa pedagogía de Rousseau. ¿Por qué hablo del Emilio? Porque en el Emilio es un libro además gigante, ¿no? O sea, tiene como 10 capítulos, pero los llamaba Rousseau libros, ¿no? Que son prácticamente un libro cada capítulo. Es un libro muy grande. Todos los capítulos de ese libro, Rousseau los dedica a hablar de alguien que él llama Emilio, que es como el paradigma de ciudadano, ¿no? Entonces, en todos esos libros, Rousseau dice, bueno, Emilio, que es este ideal de ciudadano que queremos tener en nuestras sociedades, tiene que ser educado así, así y así. Emilio tiene que crecer siendo esta figura, cuando crezca se tiene que convertir en esta persona para que en la realidad pueda actuar de esta manera, etc., ¿no? Entonces, todos los libros los dedica para decir cómo se va a educar a Emilio, porque Emilio en realidad refiere a cómo se van a educar todos los hombres de nuestra sociedad, ¿no? Entonces nos dice, a Emilio hay que educarlo para
gobernar, para que Emilio tenga poder político, que Emilio sea una figura de autoridad, que pueda comportarse de la manera adecuada en el ámbito público, que sea un líder, ¿no? Que sepa mandar, que sepa dominar, que sea inteligente, que sea proactivo, etc. Dice muchas cualidades en todos los libros. Y solamente dedica uno de esos libros, que es el capítulo 5, para hablar de Sofía. Y Sofía es, pues, en ese sentido, el paradigma de mujer, según Rousseau, que debe tener nuestra sociedad. Fíjense, todos esos libros para hablar de Emilio y uno de Sofía. En esa parte en la que describe a Sofía, nos dice Rousseau muy directamente: a Sofía, al contrario de Emilio, hay que educarla no para mandar, sino para obedecer. Hay que educarla no para que sepa estar en el ámbito público, sino en el privado. Hay que educarla no para que sepa pensar, sino para que sepa obedecer órdenes. Y dice exactamente lo opuesto que dijo de Emilio, lo dice de Sofía. Y entonces dice, a Sofía por ningún motivo tenemos que enseñarle a pensar, porque si piensa, entonces va a querer ser como Emilio, y no podemos dejar que las Sofías, en este caso, sean Emilios, ¿no? Porque Sofía necesita estar en casa para poder hacer de Emilio el hombre que va a salir al espacio público. Entonces, fíjense lo interesante de esto, ¿no? Quería mencionarlo porque todavía ese paradigma educativo se enseña en las escuelas. A Rousseau lo leen en la mayoría, bueno, no en la mayoría, pero sí en muchas de las carreras de ciencias sociales, y prácticamente las personas que nos educan en nuestra infancia, sistema educativo de nivel kinder, preescolar, primaria, secundaria e incluso preparatoria, son personas que estudiaron ciencias sociales, en su mayoría, empezando por la pedagogía, ¿no? Entonces imagínense que ese tipo de personas tienen este bagaje cultural, científico, teórico del Emilio, de la educación, y con ese nos enseñan. Ese es un gran problema, es un sesgo muy grande, porque entonces, aunque nosotras no lo pensemos directamente, aunque no pensemos en las y los pedagogos como alguien que está actuando así y ve a sus estudiantes como Sofías y Emilios, no es tan directo, pero sí es un conocimiento que se nos queda guardado. Es, por ejemplo, ustedes, ¿no? Leen El Capital, o no sé, o cualquier libro de Marx, no se lo van a saber de memoria, no van a estar aquí todo el tiempo pensando en él, pero claro que forma parte de su conocimiento, de su formación. Es algo que tienen ahí y es una estructura con la que piensan. Entonces, por eso es muy importante que retomemos esto y que cuestionemos entonces por qué es importante justamente estar aquí hoy hablando de rediseñar el currículum, ¿no? Porque todos estos currículums, en específico este que es muy viejo, el de su escuela, están diseñados con estos esquemas de pensamiento. Por eso es una necesidad urgente cambiar toda la forma en la que se estructura el currículum. Pero bueno, ahora para no atorarme más en esto, voy a empezar con mi presentación, que más o menos lo que voy a ir diciendo, lo que voy a ir leyendo, se va a ir reflejando ahí para que ustedes puedan también ir viendo la información que yo digo, ¿no? Muy bien. Desde hace varias décadas se ha puesto sobre la mesa pública el concepto perspectiva de género, refiriéndose a él como un punto de vista a partir del cual se visualizan los distintos fenómenos de la realidad. Esta realidad puede ser científica, académica, social, política y en este caso diríamos económica, que tiene en cuenta implicaciones y efectos de las relaciones sociales de poder entre los géneros masculino y femenino en un nivel y hombres y mujeres en otro, según Estela Serrat. Dicho concepto ha cobrado una importante relevancia al poner de manifiesto lo que ya les decía, un sesgo presente en todas las actividades humanas. En este caso yo puse el ejemplo de la educación, ¿no? Pero este sesgo, esta idea como de criar de manera diferente a las personas, está presente en todas las áreas, o sea, no solo en la educación, en todas las áreas. Entonces, esta herramienta ha puesto de manifiesto este sesgo que está presente en todas las actividades humanas, la carencia de una visión integral que permita ver cómo un mismo fenómeno representa consecuencias diferentes para cada persona en función de su sexo, se extiende también al ámbito educativo. La visión general de la ciencia y el conocimiento actual está basada
en una perspectiva androcentrista, que centra su atención y recursos en las inquietudes y necesidades de los varones y no de la humanidad. Ese es el androcentrismo, centrar recursos, esfuerzos, perspectivas en los hombres, en lo que a los hombres les beneficia más, y no en general como tendría que ser a la humanidad, ¿no? A la humanidad sin género. Entonces ese es como el sesgo androcentrista. Ante este sesgo aparece la perspectiva de género como una alternativa que permite analizar la realidad de manera diferenciada, tomando en cuenta las necesidades e inquietudes de mujeres y hombres, y no únicamente de estos últimos. Para incorporar la perspectiva de género como una herramienta teórico-metodológica en el sistema educativo y por tanto en el currículum, se planteó una herramienta muy importante que es la transversalidad como una medida de apoyo. Transversalidad, piénsenlo aquí que es como un eje. Ustedes han visto esas gráficas, ¿no? Donde está la X y la Y. Entonces, un eje así es un eje vertical, un eje así es un eje horizontal, un eje así es un eje transversal. Esa es la importancia de estos ejes, porque no atraviesan solo un lado u otro, sino todo. Entonces, por eso es importante el eje transversal. Es un instrumento estratégico, sistémico y participativo que permite la integración de cualquier principio en todas las áreas, normas, estructuras y procesos de las políticas, así como en las dimensiones de la vida institucional y la cultura organizacional, es decir, impregna de inicio a fin cada cosa. Ahora bien, la transversalidad se ha tomado como una herramienta para incorporar la perspectiva de género en el quehacer de las instituciones. Fíjense qué importante. En 1999, ¿hace cuántos años ya?, el Congreso Económico y Social de las Naciones Unidas definió la transversalidad de la perspectiva de género de la siguiente manera. Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, política o programa, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante de la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la transversalización es conseguir la igualdad de los géneros. Esto me parece muy relevante porque a veces, cuando hablamos de perspectiva de género, como bien lo decía la doctora, es ineludible hablar de feminismo, ¿no? Pero cuando hablamos de esas dos cosas, existe una mirada que rechaza, una mirada social que rechaza eso, porque se cree que el feminismo es un movimiento que busca la anulación de los hombres y solo la reivindicación de las mujeres, ¿no? Como si todos los hombres de la sociedad fueran malos. Pero no, esto no es así, es una falsa interpretación. De hecho, es una interpretación muy conservadora del discurso político conservador de nuestro país y en general, ¿no? Entonces, por eso me parece muy importante puntualizar siempre que hablo de perspectiva de género, decir que los beneficios que se buscan obtener con esta herramienta son tanto para mujeres como para hombres. La perspectiva de género no busca beneficiar únicamente a un género, al contrario, esa es la crítica, ¿no? La crítica es que la perspectiva androcéntrica beneficia solo a un género y no a ambos, o a la diversidad. Entonces, esta herramienta nos dice, no, lo que queremos es que se beneficien todas las personas por igual, sin distinción de género. Continúo. De este modo, integrar en el sistema educativo la perspectiva de género resulta inmediato para conseguir la igualdad sustantiva, en un sentido más amplio. Ahora bien, transversalizar la perspectiva de género en el currículum significa integrarla no como una materia, sino como un eje, es decir, una metodología. Transversalizar implica que la perspectiva de género esté presente en el currículum de inicio a fin. Es decir, no queremos que solo vean ustedes, por ejemplo, una materia de economía feminista cuando entran y se acabó, ¿no? El resto de los 4 años que tengan ustedes de formación no ven absolutamente nada. No, transversalizar significa, sí puedes hacer una materia,
pero el punto es que en todas las demás materias que tú integres en tu currículum también esté presente esta herramienta como una metodología. He ahí la importancia. Por ejemplo, nosotras no vemos, yo por ejemplo en sociología, ustedes en economía, no ven métodos cuantitativos o análisis de datos solamente en una materia, ¿no? Tienen una materia, pero en el resto de materias les piden trabajos en los que les piden que utilicen esa metodología, ¿no? Les piden que analicen también con datos cuantitativos o cualitativos. Eso es transversalizar. Es que este enfoque esté presente en todas partes, en todas las materias. Ahora bien, ¿por qué hablar de este tema al calor del rediseño curricular en la ESE? Con la actualización del Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 de nuestro instituto, se definieron 3 ejes transversales, entre ellos el número 2, que es el que aquí nos atañe, titulado Perspectiva de Género, Inclusión y Erradicación de la Violencia de Género. Fíjense qué importante, o sea, esto no es un invento de nosotras que estamos aquí queriendo hablar, incluso está en el Programa de Desarrollo de nuestro instituto, ¿no? Y por decir algo, porque en realidad, como lo decía la doctora, en las leyes, en las reformas constitucionales, en los programas a los que el gobierno de México se ha adscrito de manera internacional, también está. Parece como un tema nuevo, un tema que nosotras las feministas, en todos los lugares a los que vamos queremos incorporarlo, pero no. Este es un tema que está en la legislación nacional e internacional, por eso también es importante. Dicho eje contempla 2 proyectos, el 29 y el 30. El proyecto 29 compete a la erradicación de la violencia y transversalización de la perspectiva de género en el IPN. Derivado de lo anterior, surge la necesidad de comenzar a pensar y plantearse el currículum desde la perspectiva de género. Ahora bien, es importante destacar que incorporar la perspectiva de género como eje transversal nos permite, en principio, visibilizar a las mujeres, sus actividades, sus vidas, sus espacios, y la forma en que contribuyen a la creación de la realidad social, al igual que mostrar cómo y por qué cada fenómeno específico está atravesado por las relaciones de poder y desigualdad entre los géneros, lo que caracteriza a los sistemas patriarcales. De igual manera, existen claves específicas que permiten apoyar el diseño y rediseño curricular con perspectiva de género. Algunas de ellas implican, número 1, incorporar, eso es muy importante, incorporar bibliografía paritaria, es decir, asegurarnos que la bibliografía de cada una de las materias esté integrada por mitad autores hombres, mitad autoras mujeres. Esto es parte de transversalizar. No importa si esta materia es análisis marxista. La mitad de la bibliografía tiene que ser autores hombres y la mitad autoras mujeres. Y muchas veces nos dicen, pues es que las mujeres no escribieron de marxismo, ¿cómo vamos a integrar la mitad de mujeres si el único que habló de marxismo fue Marx, ¿no? O Lenin? No, sí hay mujeres autoras, y hay muchas de hecho, y las tenemos, ¿no? O sea, justo ahorita más adelante voy a hablar de eso. Pero claro que hay autoras, ¿no? Por decir algo, alguien que ustedes sí ven, que es Rosa Luxemburgo, una de ellas, por ejemplo. Otra que hizo un extraordinario trabajo que de veras me duele mucho que no lo revisen ustedes en economía, yo lo revisé, por ejemplo, en sociología, pero es un texto económico, que es Gail Rubin. Gail Rubin escribe un texto que se llama El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo. Ese texto da para un semestre, ¿no? Pero es un texto breve, pero es muy conciso y pone muchas cosas que sobre todo a ustedes como economistas les atañen, y qué lamentable que no se vea, ¿no? Y qué lamentable también que se desconozca, por ejemplo, esta autora. Y así podemos seguir, hay muchas más y también muchas actuales. Entonces, sí es posible hacer una bibliografía equilibrada entre hombres y mujeres, ¿no? Para eso no hay pretexto. Es posible. Esa es una de las cosas. La otra es, todas las materias deben incluir este enfoque sin importar la temática que cada materia contenga, como ya se los había dicho, ¿no? Las cifras deben estar desagregadas por sexo para que el análisis de datos sea más adecuado a la realidad y no se sesgue la información. El lenguaje mediante el cual se redacte el plan de estudios debe ser incluyente y no sexista, al igual que todos los materiales y documentos que se utilicen en los cursos, ¿no? Todavía en muchos planes de estudio, no he revisado con atención el de ustedes, pero en muchos, en el perfil de ingreso o perfil de egreso dice que el estudiante tenga tales cualidades, el estudiante, ¿no? Cuando en realidad esta carrera, yo por ejemplo aquí veo muchas mujeres, ¿no?
veo muchos hombres. Entonces, ¿por qué nuestro plan de estudios no dice que las y los estudiantes y puedan diseñar e instrumentar políticas públicas desde la economía que posibiliten la igualdad de género? Con eso termino yo mi... no es cierto. Antes de terminar, quiero decirles de manera muy breve que la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, que es un órgano de su institución, del Poli, diseñó en 2022 es un indicador que se llama Modelo de Transversalidad Curricular de la Perspectiva de Género. Este modelo contempla 5 productos. Uno de ellos es un manual de rediseño curricular que ya está hecho. El problema con eso es que el indicador solo contempla la hechura de estas cosas, pero no su implementación. Justo por eso todavía no está aquí, ¿no? Todavía no lo mandan a las escuelas porque no se ha implementado, eso ya depende más como de voluntad política. Pero el documento existe y ese documento explica cómo se tienen que rediseñar los currículums desde la perspectiva de género, para que tampoco exista ese problema de decir ¿cómo lo vamos a rediseñar si nosotros no sabemos, ¿no? En la escuela no tenemos información, no sabemos rediseñarlo, no podemos. Para eso existe ese manual. Ese manual indica cómo. Ese modelo también contempla algo que se llama Guía de Formación y Práctica Docente, que es justo para que cada docente lo lea y sepa cómo actuar con perspectiva de género, ¿no? Que no solo tenga que revisar temas con perspectiva de género, sino que sepa cómo conducirse con respeto en sus clases. Ese es otro. Otras 2 cosas que contempla este modelo son 2 unidades de aprendizaje sobre perspectiva de género. Una era para nivel medio superior y otra para nivel superior. También ya están hechas y el contenido es maravilloso. Eso. Y un congreso, ¿no? Entonces, aquí coloqué, de hecho, esto es parte de una presentación que la Unidad Politécnica hizo para el entonces director de Educación Media Superior y de Superior. Le presentaron esto. Este esquema me pareció muy interesante porque justo explica lo que queremos decir que es transversalizar, ¿no? La transversalidad tiene que abarcar el ejercicio del presupuesto, es decir, que las escuelas sí otorguen un presupuesto a estas cosas, porque sin presupuesto los departamentos no funcionan como deberían, entonces necesita un presupuesto. Formulación y evaluación de políticas institucionales, formación docente y transformación curricular, que es de lo que estamos hablando ahorita, investigación, desarrollo científico y tecnológico, y finalmente la vida cotidiana, cultural e institucional. O sea, que la perspectiva de género tiene que estar en todas esas áreas, ¿no? No solo en lo que nos enseñan, sino también en lo que investigan los profesores y profesoras, también en el ambiente cotidiano aquí del instituto, en todo eso. Si se dan cuenta es algo muy grande, pero se puede hacer. Tan es así que existe este indicador, solo falta impulsarlo, pero el indicador está ahí y es parte de su instituto. Entonces, esto lo traje como ejemplo para que vean que son cosas que son posibles y son cosas que además se tienen que hacer, ¿no? No es aquí ya tanta voluntad política, aunque pareciera que solo depende de eso. Esto es una obligación. Entonces, solo por eso. ¿La siguiente? ¿Todavía hay otra? Sí. Bueno, esos son los 5 productos que contempla ese modelo, nada más como para que lo revisaran. Que es el estudio de pertinencia, que justo evalúa cómo está nuestro instituto, ¿no? En esa materia. El manual de diseño y actualización curricular, la guía de formación y práctica docente, las propuestas de unidades de aprendizaje y un congreso nacional sobre género y currículum, que de hecho ya fueron 2, este año se llevó a cabo el segundo. Entonces, esos son las propuestas, y creo que ya esa es la última, ¿verdad? Bueno, mi conclusión. ¿Qué hay que hacer? Transversalizar y no caer en acciones atomizadas. ¿Qué son las acciones atomizadas? Desde el feminismo le decimos atomizado a hacer una acción aislada, que es importante, sí, pero no es suficiente. ¿Qué sería una acción aislada? Hacer solamente una materia y punto, ¿no? No, sí son importantes las materias, pero hay que hacer más que eso, ¿no? Hay que impregnar todo el currículum, que ya lo decía la doctora, de la perspectiva de género, no solo una cosa. Entonces, es eso. Afrontar el currículum oculto de género. El currículum oculto se refiere a todas estas ideas que los profesores sobre todo tienen, que no son parte de su formación profesional, pero sí de su vida. Prejuicios de género, por ejemplo, que ellos tienen ya de su vida personal y que vienen aquí al salón a poner ejemplos sobre eso, que no debería ser así, ¿no? Entonces, ese es el currículum oculto y eso es lo que también se tiene que atender. Después, proponer adecuaciones, que es lo que estamos haciendo.
e innovaciones curriculares a los contenidos, materias introductorias y ejes metodológicos y homologar criterios de investigación. Que no sea una opción querer desagregar las cifras, que sea una obligación. Que no sea una opción querer integrar la perspectiva de género en tu investigación, que sea una obligación metodológica. Ajá, eso queremos decir y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Diana Rendón. Nos da tiempo de hacer una o dos preguntas al público. No sé si van a levantar la mano, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, que ahorita que están nuestras ponentes aquí, que nos puedan responder. Adelante. Bueno, primero que nada quiero felicitarlas por todo esto que están haciendo, porque sí se necesita en la escuela, es muy obvio. Quiero decir que coincido con la licenciada Diana, que no creo que la perspectiva de género busque engrandecer a las mujeres, sino que busca una situación de equidad y respeto por igual. También tengo algunas preguntas o dudas acerca de algunas de las ponentes, donde dice que sugieren que obligatoriamente se tome un taller, diplomado o curso. Entonces, yo en lo personal ya lo he platicado con algunas de las ponentes y les he dicho, ¿realmente una deconstrucción a fuerza sirve? En mi opinión yo creo que no, y es porque yo lo he vivido y o sea, yo fui parte de una represión feminista para deconstruirme sí o sí. Entonces yo creo que eso no es una respuesta, la verdad. No creo que eso nos lleve a nada, porque más que nada estás preparando a hombres para contradecir a mujeres, ¿no? O sea, en este aspecto. Ahora, también tengo ciertas dudas. ¿Cómo tengo yo la certeza, yo estudiante de aquí de la Escuela Superior de Economía, cómo tengo la certeza de que este rediseño curricular no es un método de represión de género? ¿Por qué me surgen estas dudas? Porque en mesa yo veo que hay personas que se han dedicado a evidenciar esto y que pareciera que utilizan todo este movimiento de perspectiva de género y de feminismo para reprimir a personas. Entonces me crea este conflicto o esta duda, porque ¿cómo dar mi voto de confianza que se va a llevar bien esta inclusión de la perspectiva de género al mapa curricular? Y la otra es que en algún momento a una coordinadora de red de género se le cuestionó por decir que el feminismo estaba de moda. Entonces quiero yo pensar que algunos comentarios que se hicieron hoy, como que el feminismo es para estar a la vanguardia entre las escuelas, no se refiere a lo mismo, ¿no? O sea, que no se busca una perspectiva de género como para estar al día en el top de las escuelas, sino que se busca porque es algo que se necesita aquí. Entonces, esas son mis dudas, ¿no? O sea, ¿cómo yo del género masculino me puedo sentir seguro de que no va a ser una forma de represión, sino que, como dice la licenciada Diana, es una forma de buscar igualdad y equidad para todos? Que yo estoy totalmente de acuerdo y yo estoy interesado en trabajar en ello, pero también no estoy de acuerdo con ver a personas en la mesa que se han dedicado a utilizar este tipo de movimientos para hacer represión. Y no hablo del género masculino, sino también hablo de mujeres. O sea, si no estás dentro de la línea, eres una persona que para ciertas personas eres una amenaza. Y se han encargado de deshacerse de cualquiera que se les ponga enfrente. Y han utilizado este tipo de movimientos para hacerlo. Entonces, yo no puedo dar mi credibilidad a este tipo de cosas. O sea, yo no puedo dar mi voto de confianza a una inclusión de perspectiva de género cuando hay personas que se dedican a hacer eso llevando la bandera de esto. Eso sería todo. Muchas gracias.
Por la amplitud de la pregunta, si les parece, le damos la palabra a las ponentes para que puedan responder. No sé si alguna de las tres quiere empezar. Adelante, maestra Lidia. A ver, yo creo que aquí habría que separar como varias cosas. Por un lado, pues, ¿cómo decir? Hablar de una deconstrucción por un solo acto me parece una cuestión demasiado ponderar, darle demasiado valor a un solo acto. Me parece que una deconstrucción implica poder autocuestionarse la posición que tenemos en el sistema en general y no solo en una situación en particular. En el escrito que les presenté, en efecto, he comentado, porque no es aquí el único lugar, en muchos lugares se ha dado la manipulación a este tipo de herramientas, que son básicamente los protocolos, y se han utilizado de manera inadecuada. Más, como dice el dicho, una golondrina no hace primavera. Así que, si yo te preguntara cuántos son los casos que han vivido y se ha vivido en la sociedad sobre violencia, que ha sido violencia estructural de hombres hacia las mujeres, creo que nos faltarían dedos para poder nombrarlas. Y apostarle a una sola experiencia, la experiencia del colectivo, se me hace demasiado, pues no sé, como arrogante. Y creo que algo de la deconstrucción que nos debe de llevar a modificar es esa arrogancia que nos ha heredado el patriarcado. Entonces, a mí me parece que una línea de unidades, académicas, de asignaturas, que nos lleven a la reflexión de la economía, lejos de ser una herramienta de represión, me parece que es más bien dotarnos de una herramienta para poder explicar la realidad de manera diferente. Y nos podríamos perder de mucho, más de lo que podríamos, muchísimo de lo que podríamos ganar. Entonces, también invitarte a estudiar los feminismos, porque creo que la maestra Diana fue muy precisa. Una cosa es quizás un tipo de feminismo, yo hablaba de, por ejemplo, el feminismo radical, y dentro de estos feminismos nos vamos a encontrar muchas características. El feminismo blanco, por ejemplo, que ha sido tan cuestionado. ¿Por qué? Pues porque no quiere abandonar sus posiciones de poder, que son también muy patriarcales. Entonces, yo más bien te invitaría a que conocieras más acompañarte, es más, a conocer más sobre los feminismos. No quedarnos con una sola visión del feminismo. Me parece que implica, inclusive a nosotras como feministas, y lo hablo en primera persona porque a mí me ha implicado, cuestionarme mis posiciones de poder. O sea, yo, Lidia, que tuve las posibilidades de estudiar, que tengo las posibilidades de un trabajo seguro, que tengo las posibilidades de que voy a tener o estoy teniendo una vida, digamos que cómoda, como por qué tendría que ceder mi espacio, y esa es una pregunta que me he hecho, para que otras mujeres tengan la misma oportunidad. Entonces, creo que yo te invitaría a que te integres a luchar por esta oportunidad que tenemos, más allá de la experiencia personal, que no la invalido, creo que es muy tuya y es una experiencia que te va a formar como persona, pero pongamos el interés más en lo social que en lo privado, porque esa es una enseñanza del capitalismo. Pensar solo en nosotros y en el provecho y en el bien personal,
y no en el bien colectivo. Y creo que nuestras economistas feministas nos están enseñando a pensar en el bien común y no en el bien individual. Entonces, y decirte que no está de moda, si fuera moda ya estaríamos muy pasados de moda, porque pues desde el siglo XVII más o menos ya se está pensando en el feminismo, así que para el siglo XXI pues ya son varios, bastante tiempecito, ¿no? Sobre es que estemos hablando de feminismo. Bueno, vanguardia no se refiere a estar de moda e innovar. Si no hubiera dicho estar de moda, yo me refería a que así como se innova en tecnología e infraestructura para saciar las necesidades de nosotros como estudiantes, a eso me refería, es un ejemplo, ¿no? Así como justo esta sociedad está en constante evolución, nuestras necesidades son diferentes. También podría decirse que no es para estar de moda, sino para ser los primeros en hacer el cambio en nuestro Instituto Politécnico, no en estar de moda, sino en ser los primeros en cambiar este patrón. Y justo así como como Keynes dice, que se dice vulgarmente, ¿no? Lo dije vulgarmente como vanguardizar o innovar, más no para estar de moda. Y justo es eso, que nos tomen de ejemplo en este buen cambio, en un cambio de verdad, para así replicarlo en otras escuelas. Justo es eso, que vean que se está haciendo ahí y los demás lo quieran replicar. A final de cuentas no es una acción mala, sino es justo el de construirnos. Yo no sé, maestra, si mejor damos chance a otra participación y ya. ¿Sí? ¿Sí hay tiempo? No, ya no. Ok. Gracias. Les pido una disculpa, pero son las 7 de la noche y bueno, ya no podemos darle la voz a otra persona. Sin embargo, si me permiten, les pido al presidium si nos podemos parar. Me gustaría... Claro, si te parece bien, Libertad, podemos después platicar con la licenciada. Bueno, yo creo que sería importante acercarse con la licenciada Diana Rendón, que ella es la coordinadora de la red de género aquí de la Escuela Superior de Economía y es la que lleva precisamente este tipo de casos. La idea es aquí buscar la posibilidad, y digo buscar la posibilidad porque sabemos que estamos en un rediseño curricular, que hay ciertas características en un rediseño dentro de los cuales están el número de materias, el número de créditos y demás. Y obviamente lo que buscamos es precisamente incorporar materias de género, tener materias de economía feminista y, como lo explicaba tanto la maestra Lidia como la maestra Diana, tener esta transversalidad, lo que significaría no tener una sola materia, sino una serie de materias. Y fíjense, nada más ustedes llegan hasta la siguiente reflexión. A este foro, ¿cuántos asistimos? ¿De cuántos somos? Cerca de 5,000 y tantos estudiantes, ¿y cuántos estamos aquí? ¿Cuántos están interesados en saber sobre este tipo de cosas? ¿Por qué no está aquí? ¿Sí?
los demás dónde están, ¿no? Sin embargo, tenemos el espacio, el foro, y hay que utilizarlo, no para pelearnos entre nosotras, porque ya llevamos mucho tiempo peleando, ¿no creen? Es demasiado. La lucha que se ha dado de las feministas viene desde hace mucho tiempo, pero lo peor de todo es que esto no ha avanzado porque la lucha ha sido de feministas entre feministas entre feministas. Basta, vamos a hacer alianzas. Yo las invito a que hagamos alianzas. Si no estamos de acuerdo, propongamos, hagamos propuestas, trabajemos para lograr lo que queremos. No nos ataquemos entre nosotras, trabajemos y propongamos. Si no hay espacios seguros, propongamos un espacio seguro. Si no me siento bien con esta colectiva, propongamos colectivas donde sí nos sentamos seguras, pero hay que hacer propuestas, no nos ataquemos, no sigamos con lo mismo, por favor. Yo los invito a eso. Muchas gracias y disculpen que haya tomado el micrófono. Y para ya concluir, me voy a permitir leer el siguiente reconocimiento. Los tres dicen lo mismo, nada más voy a leer uno y les voy a pasar a las demás el suyo. Dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento a la maestra Livia Sánchez Segura por su participación como ponente con la conferencia La perspectiva de género en la formación de las y los economistas, celebrada el día jueves 22 de junio del 2023 en el auditorio de tesis de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, aquí se acuerdan que era el de tesis, pero bueno, también tuvimos un pequeño cambio derivado de que ya no había como mucho aire, y por eso lo cambiamos a este lugar, pero bueno, estaba inicialmente ahí. Repito, de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria, lo firma nuestro director, el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández. Muchas gracias, maestra Livia. De igual forma, le hago entregar un pequeño presente. La colectiva feminista Olivia Ledesma, muchas gracias. De igual manera, le entregamos un presente. Y a la maestra Diana Rendón Jurado, de igual manera, su reconocimiento y su presente. Muchas gracias a todos. El día de mañana tenemos la antepenúltima conferencia, va a ser aquí mismo a las 11:30 de la mañana. Muchas gracias.